Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos encontramos, como todos los miércoles, para discutir artículos que son de particular interés desde el punto de vista reumatológico. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompaña también el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es reumatólogo, trabaja en su práctica privada y trabaja también en ART Médica. Y es adicionalmente a eso coautor de las guías de Palnar para Lupus. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana en mi práctica privada y nos acompañan también los fellows del Servicio de Reumatología y el doctor Anderson Mesa, que es el interno que está rotando por la especialidad, quien se encargará el día de hoy de presentarnos el artículo. Doctor Anderson, tiene usted la palabra. Bueno, doctores, hoy vamos a discutir acerca de este estudio observacional retrospectivo que compara terapias en los pacientes con miopatía inflamatoria, específicamente de su compromiso pulmonar, o sea, de la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con síndrome de antisintetasa. Entonces, digamos que en la introducción se habla un poco del síndrome de antisintetasa. El síndrome de antisintetasa es una de las formas en las que se puede presentar una miopatía inflamatoria y que a lo largo de los últimos años ha venido detectándose más y se ha visto que es más común. Está definida como la presencia de al menos uno de los anticuerpos descritos en la función sintetasa. Generalmente son anticuerpos anti-aminosil TARN. Los más comunes, pues anti-Ho1, anti-PL12 y anti-PL17. Entonces, lo importante con respecto a este estudio es que en general se ha visto un compromiso en el 70% de pacientes con síndrome de antisintetasa de su pulmón. El compromiso es una enfermedad pulmonar intersticial. Luego vamos a hablar de cuáles tipos se pueden presentar, que los autores tuvieron en cuenta. Eh, digamos que las miopatías inflamatorias son un reto muy importante para el médico porque además de que tienen múltiples formas de manifestarse, han sido difíciles de tratar a lo largo de los años. Entonces, en este estudio se evalúan dos terapias. Digamos que en Europa el uso de ciclofosfamida se ha hecho más estandarizado en lo que es la enfermedad pulmonar intersticial de síndrome antisintetasa, y por eso la ciclofosfamida se considera como una de las terapias convencionales, luego combinándose con un tratamiento inmunosupresor. Pero se han empezado a utilizar y a probar nuevas terapias, y en este estudio lo que se quería evaluar era qué diferencias había en el tratamiento en retrospectiva de pacientes con ciclofosfamida y de pacientes con uso de rituximab. Bien, entonces lo que se dice, digamos, en la introducción es que el uso de rituximab se ha empezado a usar en el síndrome de antisintetasa con compromiso pulmonar de otros estudios y de extrapolaciones que vienen de terapias que se usan en la esclerosis sistémica. Sabemos pues que el rituximab es un anticuerpo quimerizado que va a identificar y neutralizar todas las células con un CD20 o estimulante, que son los linfocitos B. Entonces, digamos que el objetivo de los autores, el primario, era mirar qué diferencias habían entre el uso de ciclofosfamida versus el uso de rituximab en pacientes con enfermedad pulmonar y síndrome antisintetasa, y si había alguna diferencia para la mejoría o si tal vez había una menor eficacia. Bueno, entonces aquí se describen la metodología del estudio. Digamos que, adelantándome un poco, hay que tener en cuenta que hubieron algunas dificultades en la validez interna de este estudio debido a
lo que ya hemos dicho, hay poca información y se necesita recurrir a estudios y a información retrospectiva. Entonces, a veces es difícil diseñar estos estudios. Entonces, el estudio se realizó con información que se obtuvo desde 2003 a 2016. En los hospitales digamos, fueron la fuente de la información y historias clínicas, era mandatario el registro de los medicamentos de ciclofosfamida y rituximab cuando se usaban. Entonces, de ahí vinieron todas las historias clínicas. Los pacientes incluidos en el estudio con criterios de elegibilidad fueron, entonces, primero, pacientes que tuvieran más de 18 años. Ya los criterios de inclusión eran, entonces, que tuvieran más de dos tests de anticuerpo anti-Jo, uno fuera por ELISA o fuera por inmunoensayo, y o más de dos veces positividad para anticuerpo anti-Jo1 o anti-PL12 o anti-PL17 o anti-EJ o anti-OJ por inmunoblot. Además, que tuvieran un diagnóstico de síndrome antisintetasa con enfermedad pulmonar intersticial con o sin otra manifestación. No haber recibido antes rituximab o ciclofosfamida y haber tenido al menos 6 meses de seguimiento. Digamos que los criterios de exclusión fueron haber recibido rituximab o ciclofosfamida en los últimos 6 meses, haber recibido terapias ciclofosfamida o de rituximab con seguimiento de 6 meses, haber recibido rituximab o ciclofosfamida para el tratamiento de enfermedades no pulmonares relacionadas al síndrome antisintetasa, o tener variables de confusión en cuanto a la interpretación de la enfermedad pulmonar, como insuficiencia cardíaca o infección pulmonar. Las dos terapias que se evaluaron, entonces ya lo dijimos, fueron ciclofosfamida y fueron rituximab. La ciclofosfamida, como se utiliza de forma convencional, entonces se iniciaron ciclos de inducción que luego se continuaron con terapias convencionales inmunosupresoras, que ya después se describen algunas de ellas. Y el rituximab se usó en las dosis también convencionales, una primera dosis, después otra dosis a las 2 semanas, y después se siguieron utilizando ciclos cada 6 meses. El estudio fue aprobado por los comités de éticas locales y también fue aprobado, digamos, fue acorde a la ley francesa. Los pacientes que se utilizaron o la información utilizada de los pacientes se registró de forma anónima. Bueno, y para hacer el estudio se necesitó de consentimiento. Entonces, aquí está. Digamos que la información útil para los estudios fue información retrospectiva clínica, inmunológica e histológica, desenlaces clínicos y eventos adversos. Esos desenlaces clínicos y eventos adversos se evaluaron, digamos, en unos intervalos, pero en general la evaluación abarcó 2 años. Y fueron de los dos grupos, un grupo con uso de ciclofosfamida y otro con uso de rituximab. Las imágenes, entonces, que fueron TACs de alta resolución, se tomaron a los 6 meses, más o menos 2 meses al año, y a los 2 años, más o menos 2 años. También se evaluaron los esteroides. Entonces, el uso de esteroides, qué dosis se utilizó al mes, a los 3 meses, 6 meses y de ahí en adelante cada 6 meses. Entonces, se definió primero el inicio de la enfermedad. La enfermedad antisintetasa se definió como, pues con compromiso pulmonar se definió como hallazgos de acuerdo al Consenso Internacional de Enfermedad Pulmonar Intersticial en TAC, vistos por un radiólogo de experiencia. Y después, esos resultados o digamos esas interpretaciones que se tenían en el pasado o en retrospectiva fueron vueltas a interpretar por radiólogos que están, digamos, ciegos a la información de los pacientes. También se tomaron en cuenta las pruebas de función pulmonar, se tomó en cuenta la capacidad vital forzada
de menos de 70 y o compromiso de la difusión de monóxido de carbono de menos de 70. Asociación con al menos, o sea, 2 veces repetidas o más de 2 veces de los autoanticuerpos antisintetasa y la ausencia de otra enfermedad u otro diagnóstico que pudiera ser una variable de confusión, como ya hemos explicado, para la enfermedad pulmonar, entonces neumonía e insuficiencia cardíaca. También se utilizó para evaluar el compromiso sintomático. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene esto. La NIJA, pues, específicamente para la evaluación de la disnea, que la disnea es uno de los síntomas que se presentan en la enfermedad. Entonces, de acuerdo a la American Thoracic Society y European Respiratory Society, se hizo una clasificación de los perfiles encontrados en las imágenes de la enfermedad pulmonar de estos pacientes con síndrome antisintetasa. Se clasificaron como 4 tipos. Entonces, neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, neumonía intersticial usual o la combinación de una neumonía intersticial no específica y una neumonía organizada. Los autores definieron mejoría, la mejoría de la enfermedad pulmonar como. Entonces, un cambio en al menos 2 o 2 de los siguientes. Entonces, mejoría en las manifestaciones clínicas que se evaluaba con el NIJA, mejoría de la función pulmonar, entonces tenía que ser, para que fuera relevante desde el punto de vista de los autores, un aumento de la capacidad vital forzada de más de 10 o 10% y un aumento de la difusión de monóxido de carbono de más de 15 o 15%. Mejoría del compromiso parenquimatoso en la imagen de la enfermedad pulmonar, en TAC. Digamos que esa variable no se definió muy bien. No se definió muy bien qué era mejoría. Pero simplemente lo que recalcaban ellos era la extensión. Entonces, que hubiera menos o más extensión. Y también se evaluó el empeoramiento. Entonces, el empeoramiento es lo mismo, pero hacia la disminución, ¿cierto? Entonces, pues en cuanto a la función pulmonar, pero en cuanto a las manifestaciones clínicas, que hubieran más manifestaciones clínicas o que fueran más evidentes, como dije, que disminuyera la función pulmonar, entonces una disminución de más de 10 o 10% de la capacidad vital forzada o de más de 15 o 15% en la difusión de monóxido de carbono y que hubiera un aumento de la extensión del compromiso parenquimatoso en la imagen. Los pacientes que no tenían ni mejoría ni empeoramiento se consideraban pacientes con una enfermedad pulmonar estable. Los eventos adversos relevantes para los autores fueron todo evento adverso relacionado pues, con el medicamento que llevará a hospitalización o a retiro de la terapia. El desenlace primario de los autores era pacientes que tuvieran una enfermedad sin progresión. Enfermedad sin progresión se definió como ausencia de empeoramiento y ausencia de eventos adversos relevantes o severos, que eran los que llevaban a hospitalización o a retirar el tratamiento. El análisis estadístico se hizo con medianas, mínimas y máximas. Se utilizó un análisis estadístico bivariado y multivariado para evaluar algunas de las variables entre el grupo de ciclofosfamida y de rituximab. Bueno, se utilizaron también las curvas de Kaplan-Meier para evaluar si había una ausencia de progresión de la enfermedad pulmonar entre los grupos de terapia, que era, digamos, el desenlace más importante. Siempre en los resultados en donde había una diferencia relevante, que hubiera un valor de menos de 0.05 para un dato estadísticamente significativo. Muy bien. Y los autores, digamos que para definir ese tipo de variables confusoras, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva o infecciones pulmonares, que pudieran hacer confusa la interpretación de la enfermedad pulmonar, todas estas ajustes los consideraron de forma a priori. Entonces acá empieza digamos, a describirse cómo fue el proceso de la construcción de los datos. Entonces, estos autores tenían una base de datos de 1.200 pacientes con miopatías inflamatorias.
De esos 214 tenían diagnosticado un síndrome antisintetasa. Digamos que hay una de las cosas que no se aclaran bien, es que de esos 214 pacientes, finalmente se utilizaron 62 pacientes. Ya vamos a ver cómo se distribuyeron en los grupos. Hay una cantidad importante de pacientes que no se sabe de dónde terminaron. Porque acá mencionan bien que 85% de los pacientes fueron tratados con rituximab o ciclofosfamida, entonces es uno de los criterios de exclusión, entonces no se usaron los datos de ellos. 20 pacientes fueron excluidos porque también utilizaron o ciclofosfamida o rituximab por manifestaciones extrapulmonares. Entonces ahí van 105. Y otros 3 que usaban a la misma vez ciclofosfamida y rituximab. Entonces eso nos da más o menos 108 pacientes y ellos incluyeron 62. Entonces si sumamos esos pacientes, no nos dan los 214 pacientes. Hay unos pacientes que, digamos, no se sabe dónde terminar. Finalmente, entonces, tenemos dos grupos. Un grupo de 34 pacientes con ciclofosfamida y un grupo de 28 pacientes con rituximab. Las características se describen en la tabla y es muy importante, de una vez, aclarar que dos variables muy importantes tuvieron diferencias significativas. Entonces, acá vemos la tabla de los dos grupos, grupo rituximab, grupo ciclofosfamida, y la P que nos representa las diferencias. Entonces, lo más importante es esto. Los pacientes con ciclofosfamida tuvieron menor función pulmonar y es una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, acá tenemos que, digamos, la mediana de difusión de monóxido de carbono en el grupo de rituximab era 45, mientras que la de ciclofosfamida era 32, con una diferencia estadísticamente significativa, valor P de 0.01. Y en la capacidad vital forzada, el grupo de rituximab tenía una mediana de 64, mientras que el grupo de ciclofosfamida tenía una mediana de 53. Otra vez con un valor P estadísticamente significativo. El problema con estas diferencias es que de las variables que se incluyeron más importantes en cuanto a la evaluación de la función pulmonar eran esas dos. Entonces, desde el inicio, desde las características basales, vemos que hay un poco más de compromiso pulmonar en el grupo con ciclofosfamida. Entonces, acá vemos los resultados del grupo con ciclofosfamida. Ellos calcularon un compromiso pulmonar con el MMT8, muscular, con una mediana de 77. Luego se evaluó la mediana de difusión de monóxido de carbono de 32%, capacidad vital forzada de 53%. Tuvieron entre los tipos de compromiso intersticial, entonces el más común, neumonía intersticial no específica, 19%, neumonía intersticial usual, 5%, neumonía organizada, 2%, y una mezcla entre la no específica y la organizada de 8%. Acá se describe pues cómo se dieron las dosis. Se utilizó una dosis de ciclofosfamida de 750 miligramos por metro cuadrado mensual y se acompañó de esteroides. ¿Por qué? Porque esa es la forma convencional de tratar estas enfermedades. Bien. Más o menos se dieron en mediana, mensualmente, se dieron entre 2 a 12 infusiones, generalmente, digamos, la mediana fue 6. Luego de la inducción, entonces, se empezaron a utilizar los inmunosupresores convencionales en 30% de los pacientes, entre ellos azathioprina 14, micofenolato de mofetil 12, metrotexato 2 y los inhibidores de calcineurina, ciclosporina tacrolimus 2, mientras que los esteroides se iban titulando. Mensualmente se le dio inmunoglobulina a 7 pacientes. Esto es importante porque la inmunoglobulina es un medicamento, es una terapia que se utiliza en compromiso severo en las miopatías inflamatorias, específicamente disfagia severa. Y podemos ver que hay una diferencia importante que no se describió bien entre los grupos.
Entonces, comparando el grupo de rituximab con ciclofosfamida, 7 pacientes utilizaron inmunoglobulina y solamente 2 pacientes utilizaron inmunoglobulina en el grupo de rituximab. Más adelante los autores dicen por qué no se hizo un cálculo, digamos, de ese valor P estadístico entre las diferencias de los medicamentos que se utilizaron. A los 6 meses, entonces, se evaluaron las diferentes variables que habíamos dicho que eran las pruebas de función pulmonar e imagen. También se evaluó la creatinquinasa. A los 6 meses, entonces, se encontró que en los grupos que usaron ciclofosfamida hubo un aumento de la mediana de la capacidad vital forzada y hubo un aumento de 53 a 62%. De la difusión de monóxido de carbono, un aumento de 31.5 a 35%, los dos estadísticamente significativos. El compromiso muscular medido por MMT8 mejoró, lo teníamos en 77 y pasó a ser 80. La mediana de CK disminuyó mucho. Había empezado, acá les voy a mostrar en la tabla, con un valor de mediana de más o menos 766 y a los 6 meses disminuyó a 100. Entonces, los autores concluyeron que al evaluar esas variables hubo mejoría en 29 de 34 pacientes. Estos pacientes consiguieron el desenlace primario, que es no progresión de la enfermedad pulmonar. 4 pacientes tuvieron que descontinuar la ciclofosfamida antes de 6 meses por empeoramiento de la enfermedad pulmonar. Entonces, 2 de ellos tuvieron un compromiso de la función pulmonar, 2 de ellos extensión aumentada en la imagen y 2 de ellos con aumento de la disnea en el NIHA. Uno de ellos tuvo un evento adverso grave, que fue una microangiopatía trombótica. La evaluación a los 2 años demostró entonces que en las pruebas de función pulmonar hubo una mejoría de la difusión de monóxido de carbono y también de la capacidad vital forzada. La mediana de la capacidad vital forzada pasó de 53 a 80, con un valor no significativo desde el punto de vista estadístico de una mediana de 5. Y lo mismo con la difusión de monóxido de carbono. Hubo un aumento, pero que no fue estadísticamente significativo, de 32 a 55, mediana de 3%. En todo el seguimiento hubo mejoría de imagen en 8 pacientes, 14 pacientes siguieron igual y 8 pacientes tuvieron empeoramiento o extensión. Acá empezamos a encontrar datos importantes. Entonces, 4 pacientes no tuvieron un seguimiento de la TAC. Ellos dicen que era o porque no se les hizo el TAC o porque los eventos adversos no permitían hacer una interpretación adecuada de las imágenes. Entonces ahí se empieza a ver que se perdieron pacientes. El problema no es que se pierdan pacientes, sino que los autores no definieron bien qué iban a hacer con los datos de los pacientes, cuáles iban a utilizar, cuáles no. O sea, no se hizo una descripción de cuál iba a ser el análisis de los resultados con respecto a los pacientes que se incluyeron en la definición de los criterios de elegibilidad. En cuanto a la disnea, pasó de ser 3 a 2 en un año. Y a 2 años seguían 2. Entonces, solamente fue estadísticamente significativo a los 2 años. 8 pacientes no tuvieron eventos adversos a los 2 años. 16 pacientes, que representan 47%, tuvieron un empeoramiento de su enfermedad pulmonar. 6 con respecto a la disminución de la capacidad vital forzada. Y 8 tuvieron una extensión del compromiso en imagen. 3 tuvieron un empeoramiento en su disnea, en la clasificación de NIHA. Este es otro dato importante. Entonces, 4 pacientes tuvieron datos censurados.
Entonces sabemos que al usar censuras en los estudios aumentan los sesgos. Y dicen, uno se perdió en el seguimiento, 3 pacientes que alcanzaron a llegar al 2017. 6 pacientes presentaron eventos adversos relacionados con ciclofosfamida, eventos graves, uno de ellos con microcepatía trombótica, otro con neumonía infecciosa, otro con meningitis aséptica. Digamos que esos fueron como los casos importantes que ellos describieron, pero en total fueron 6. 2 pacientes tuvieron recaída del compromiso extrapulmonar específico de músculo y articulación a los 2 años. Y esos son los resultados del rituximab. Entonces empezó con un compromiso muscular medido por MMT8, puntaje de 78, las pruebas de función pulmonar, entonces tenemos monóxido de carbono de 45%, sabíamos pues que era mejor, tenían mejores funciones pulmonares, y capacidad vital forzada de 64. En las imágenes, digamos que no había mucha diferencia. Otra vez el compromiso más común fue neumonía intersticial no específica, 22%, 4% neumonía organizada y 5% imágenes entre neumonía intersticial no especificada y neumonía organizada. Las infusiones de rituximab se hicieron entonces al inicio y en 15 días, dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. Una vez, pues hubieron 2 regímenes de tratamiento. El convencional, que es 1 gramo al día y a los 15 días, o una dosis de 375 miligramos metro cuadrado semanal por 4 semanas. Se utilizaron dosis altas de esteroides en casi todos los pacientes, solamente en uno no. Bueno, estos ciclos de rituximab se dieron cada 6 meses y la mediana de infusiones fue de 3. Aquí entonces dice que 15 pacientes, o sea, 54%, recibieron otros medicamentos inmunosupresores. Entonces digamos que ese es un dato también importante porque puede cambiar la forma de interpretar los resultados con el rituximab. A pesar de que, como habíamos dicho, las miopatías inflamatorias son enfermedades que si tienen un compromiso severo se tratan de manera, por múltiples terapias. Entonces 6 utilizaron azatioprina, 5 utilizaron micofenidato de mofetil, 3 utilizaron metrotexato y 1 utilizó inhibidores de calcineurina. Se dio inmunoglobulina mensual en 2 de estos pacientes en forma inicial, como habíamos dicho ya, y 13 pacientes fueron tratados con rituximab y glucocorticoides solamente. Entonces, en cuanto a los resultados a 6 meses, la capacidad vital forzada mediana aumentó significativamente a los 6 meses, de 64 a 74, P estadísticamente significativa, y difusión de monóxido de carbono aumentó, pero no de forma estadísticamente significativa, de 45 a 46. El puntaje de función muscular mejoró y pasó a 80. La mediana de CPK, creatinfosfoquinasa, pasó de ser, acá los voy a mostrar, en el grupo de rituximab de 735, mediano, a un valor de 128. Se encontró entonces que a los 6 meses, 89% de los pacientes habían tenido o habían alcanzado el desenlace primario, que era no progresión de su enfermedad pulmonar. Se encontró progresión de enfermedad pulmonar en 2 pacientes por medio de imágenes y un paciente desarrolló evento adverso severo, que fue un SDRA. A los 2 años, las pruebas de función pulmonar aumentaron. Entonces, la capacidad vital forzada pasó de 64 a 92% al año y a 90% a los 2 años. Hubo un incremento mediano entonces al año de 7% y a los 2 años también de 7%, los dos estadísticamente significativos.
La difusión de monóxido de carbono hubo un aumento que no fue estadísticamente significativo, entonces de 45 a 48 al año, mediana de 1%, P no estadísticamente significativa, y después de 45 a los 2 años a 60%, mediana de 5%, tampoco estadísticamente significativo. 11 pacientes tuvieron mejoría en imagen, 12 estuvieron estables, 1 empeoró. 4 pacientes no pudieron ser analizados por la ausencia de TAC de control o por eventos adversos que podían hacer difícil la interpretación de las imágenes. Entonces otra vez se perdieron datos. Considerando la disnea, entonces la clasificación NIHA disminuyó de una media de 3 a 1.5 en un año, estadísticamente significativo, y a 1 en 2 años, estadísticamente significativo. Resultados a 2 años. Entonces, 15 pacientes del grupo de rituximab encontraron o alcanzaron el desenlace primario, que era no tener un empeoramiento, o mejor dicho, no tener una progresión de la enfermedad pulmonar sin eventos adversos, 54%. 3 pacientes tuvieron empeoramiento de la enfermedad pulmonar. De acuerdo a las definiciones, entonces hubo compromiso de alguna de las pruebas de función pulmonar o las dos en un caso y compromiso de imagen en 2 casos. Muy bien. No hubo mejoría de la disnea de la clasificación de NIHA. Hubo 8 pacientes que fueron censurados, entonces acá otra vez se censuraron datos. 2 pacientes que se perdieron en el seguimiento y 6 que llegaron al final del estudio, pero no se tuvieron en cuenta sus datos. 2 presentaron eventos adversos graves relacionados al rituximab, como SRA y una neumonía que llevó a la muerte a uno de los pacientes. Hubo 4 recaídas de compromiso extrapulmonar, 4 pacientes. Entonces acá están los resultados de la comparación. Al comparar eficacia y tolerancia de los dos grupos, entonces se utilizaron análisis bivariados. Entonces, primero, los autores aclaran lo que habíamos hablado. Hay una diferencia importante en las características basales de los dos grupos. Los pacientes en el grupo de rituximab tuvieron una mejor función pulmonar. O también se puede decir, los pacientes en el grupo de ciclosomía tuvieron una menor función pulmonar. Entonces se compara capacidad vital forzada y difusión de monóxido de carbono. Entonces acá está. 53 versus 64% para capacidad vital, P estadísticamente significativa, y 32 versus 45, P estadísticamente significativa. Acá se vienen las tablas. Entonces acá lo tenemos, ¿cierto? Las diferencias. Está acá la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, con las P estadísticamente significativas. Bien. También se describió que los pacientes en el grupo de rituximab usaron más medicamentos inmunosupresores antes de empezar el estudio, ¿cierto? Que eso está en esta tabla. Entonces acá está, entonces en variables demográficas, tratamientos previos. Entonces se tenía una mediana en el grupo de rituximab de más o menos 2 y de ciclofosfamida de 1, con una diferencia estadísticamente significativa. Bien. Los autores aclaran que no hubo diferencias clínicas, biológicas o radiológicas. En la tabla sí no hay diferencias estadísticamente significativas, ni en la edad, ni en el sexo, ni en la duración de la enfermedad, ni de las terapias. En la clínica tienen características muy similares y digamos que una de las características importantes de la clínica, que es la tos, se presentó de una manera similar, sin diferencias estadísticamente significativas. Bueno, muy bien. Entonces, acá hablan de de si hubieron diferencias en la terapia de mantenimiento.
En el grupo de ciclofosfamida, la terapia de mantenimiento fue más, digamos que lo más predominante fue el uso de micofenolato de mofetilo y azatioprina. En los pacientes del grupo de rituximab, ellos dicen que solo se usó rituximab, pero como ya sabemos, acá lo dice muy bien, 54% de los pacientes en el grupo de rituximab usaron también inmunosupresores. Ellos entonces no hicieron las comparaciones con las PES para evaluar si hubo diferencias estadísticamente significativas y eso no nos permite interpretar qué diferencias habían en cuanto a la adición de esas terapias adicionales. Entonces, es uno de las debilidades también del estudio, porque no solamente utilizaron rituximab, hasta la mitad de los pacientes utilizaron otras terapias. Muy bien. Ellos dicen que en cuanto a la comparación de los pacientes que utilizaron ciclofosfamida y acetropina versus ciclofosfamida y micofenolato de mofetil, no hubo diferencias importantes. La titulación de los esteroides tampoco tuvo diferencias importantes a los 6 meses. Entonces, en el grupo de rituximab se usaron, digamos, en una mediana 10 miligramos a los 6 meses y en ciclofosfamida también se usaron 10 miligramos, que es estadísticamente no significativa. Y al año se utilizó en el grupo de rituximab 5 miligramos y en el grupo de ciclofosfamida 5 miligramos. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Acá entonces se evalúa quiénes tuvieron una mejor llegada al desenlace primario entre el grupo de rituximab y de ciclofosfamida. Entonces ellos dicen que en el grupo de rituximab hubo digamos, se alcanzó el desenlace primario de una forma más eficaz con un HR de 0.223, en el mejor de los casos 0.59, en el peor de los casos 0.084 para ese HR, y que fue estadísticamente significativo. En el modelo multivariable se vieron algunas diferencias. Entonces, al parecer, en la terapia a los 2 años hay cierta protección en el grupo de rituximab en cuanto a la difusión del monóxido de carbono. Acá está el HR 0.263, en el mejor de los casos 0.732, en el peor de los casos 0.094, estadísticamente significativo. Luego se hizo un ajuste adicional y se estimó el HR, que siguió siendo estadísticamente significativo y que favoreció al rituximab. Ellos utilizaron una de las variables en la medición basal, que fue la difusión de monóxido de carbono como tal vez un factor predictor de ausencia de compromiso pulmonar a 2 años. Se encontró que el dato de difusión de monóxido de carbono, entre mejor fuera, podía ser protector para el compromiso pulmonar a 2 años. Entonces, se encontró un HR 0.964, en el mejor de los casos 0.935, 0.994, en el peor de los casos 0.935, una P estadísticamente significativa. No hubo ninguna relación entre los previos usos de inmunosupresores o de terapias inmunosupresoras y alcanzar digamos, el encuentro de ese desenlace primario de los 2 años. Es un HR que no tiene un efecto de favorecer y la P no es estadísticamente significativa. Entonces, acá ellos hablan de cuál pudo haber sido el efecto de las pérdidas de los datos en el seguimiento. Ellos hicieron lo que parece un análisis de sensibilidad. Entonces ellos dijeron, si se asume que la pérdida de datos en el grupo de ciclofosfamida, estos pacientes en donde que no se utilizaron sus datos, no tuvieron eventos adversos a 2 años, y que los pacientes que fueron perdidos en el grupo de rituximab tuvieron eventos adversos a los 2 años. Ellos dijeron que a pesar de hacer eso, el HR sigue favoreciendo al rituximab. Entonces acá el HR es 0.369
En el mejor de los casos 0.97, en el peor de los casos 0.148, con una P estadísticamente significativa. Bueno, muy bien. Entonces acá voy a mostrar algunas de las tablitas y de las gráficas. Entonces acá está lo que habían dicho ellos, que es el efecto en donde el rituximab puede proteger más en la enfermedad pulmonar intersticial, 0.223 en el análisis bivariado y en el análisis multivariado 0.263 con P estadísticamente significativas, como la difusión de monóxido de carbono en la medición basal puede predecir el compromiso pulmonar. Pues acá están los HRs estadísticamente significativos y que no hubo ninguna asociación entre el uso previo de inmunosupresores y la enfermedad pulmonar a los más de 2 o 2 años. Que acá entonces tenemos un HR que cruza el 1 y acá también en el análisis multivariado. Esta es la tabla de cómo se alcanzó el desenlace primario entre los dos grupos de terapia. ¿Sí? Vemos cómo tenemos unos resultados parecidos en los primeros 6 meses, entonces pacientes beneficiados, 26 en el grupo de ciclofosfamida, 25 en el grupo de rituximab a los 6 meses, pacientes beneficiados 18 y 18 al año, pero a los 2 años hay más pacientes beneficiados en el grupo de rituximab, 15, y en el grupo de ciclofosfamida 10. Y acá vemos cómo se tiene un efecto, digamos, que se mantiene en la gráfica del grupo de rituximab en cuanto a alcanzar ese desenlace primario que es no progresión de la enfermedad pulmonar, y como en el grupo de los pacientes con ciclofosfamida hay una caída importante después de los 6 meses. Bueno, vamos a la discusión. Entonces, lo más importante... Perdón, Anderson. Sí. No, que quería ¿Qué pasó, escuchar, profe? no, que quería escuchar como la opinión de Miguel y Sebastián de los resultados como antes de entrar a la discusión. Listo, claro. Profe, a mí no me convence. O sea, una miopatía inflamatoria es muy difícil porque los pacientes son muy poquitos y uno tiene que tener unos esfuerzos multinacionales, multicéntricos para obtener pacientes. Pero tuvieron pérdida de pacientes en un grupo que ya de por sí era pequeño, tenían diferencias desde el basal de las pruebas de función pulmonar, hubo diferencias desde el punto de vista de inmunosupresión. Entonces, sí, o sea, tiene todos los pecados que puede tener un estudio observacional de una cohorte pues de forma retrospectiva. Incluso en la discusión ellos se hacen la pregunta de que pues proponen que podría haber sesgos, no, los sesgos los hubo, y hubo muchísimos. Realmente esto es un estudio como para sugerir e impulsar la necesidad de un estudio aleatorizado de comparar ciclofosfamida con rituximab, pero sinceramente que con esto yo diga que es que le tengo que poner rituximab a todos mis pacientes con síndrome antisintetasa porque les va mejor desde el punto de vista pulmonar, yo creo que los datos tienen demasiados pecados para uno decir que este estudio observacional me puede apoyar ese concepto. Es interesante y podría ser, pero tienen demasiados pecados, o sea, desde que ya tienes una diferencia importante en volúmenes pulmonares, pues probablemente el que está más enfermo va a tener una mayor caída de sus volúmenes pulmonares. Aparte de eso, no puede obtener la parte de las imágenes, pacientes que se perdieron sin imágenes, entonces cada vez como que va perdiendo, con todos esos golpes que ha tenido el estudio, a mis ojos pierde validez los resultados que ellos presentan. Yo no sé usted qué opina, profe. Y digamos que hay otras, incluso hay una revisión sistemática también de la literatura, pues que hablan en general no solamente antisintetasa, sino de enfermedad pulmonar intersticial. Y pues digamos que hay una tendencia a que los pacientes con rituximab tienen una, pues digamos, no es que sea una mejor función pulmonar, sino que se estabiliza un poquito más en el tiempo, por el seguimiento es más corto, pues esa 12 meses. Pero sí, sí preocupa esa diferencia, sobre todo basal, pues los pacientes de ciclofosfamida estaban más enfermos y es difícil a los 2 años porque sí hubo una pérdida importante del seguimiento. Entonces, Miguel, ¿qué piensa?
Lo que pasa es que yo pienso que hay que poner en contexto ciertas cosas y pienso que hay unas cosas interesantes. Primero hay que recordar lo que dijo Sebastián, que en reumatología, en cardiología, la evidencia es que le dan a 400 millones de personas la aspirina y no saben si la aspirina funciona. En reuma, muchas veces con un chigüiro que no se muera, ya consideramos que es evidencia por lo difícil que es conseguirlo. Uno de ellos les abona el intento tan grande, porque, pero de hecho en centros especializados y de referencia, donde se supone que debía estar todo y tenían tal cantidad de pacientes, los pacientes que fueron seleccionados fueron pocos. Entonces, eso pues obviamente habla de que es una población muy seleccionada, que tratando de volver como pues, de tener alguna información de mejor calidad, pero le quita un poquito de capacidad al estudio. Hay varias cosas que llaman la atención. A mí, por ejemplo, me parece que rituximab en los efectos adversos no fue tan superior a ciclofamida en cuanto a eventos adversos, que me parece que va en concordancia con algunas cosas que se han mostrado previamente, por ejemplo, en los estudios de vasculitis, que todo el mundo juraba que que rituximab iba a ganar era en seguridad y no fue tan dramática la diferencia. Hay otra cosa que es muy importante además de las pérdidas y es que a mí me parece que es que el doctor Eduardo Misler, que es un reumatólogo argentino, dice que lo que miente no es los datos, lo que miente es la pregunta y aquí la pregunta miente. ¿Por qué? Porque es que a mí me dicen, yo veo diferencia de 2 años en manejo con un rituximab que lo estoy poniendo por horario al menos 3 dosis. Eso es una cosa que es distinta. De hecho, incluso los estudios de vasculitis, de donde se puede extrapolar datos, mostraron en estudios de seguimiento que el efecto se mantenía hasta 18 meses de una sola dosis. Y los estudios de mantenimiento en ese caso han mostrado que incluso es superior a satioprina para el mantenimiento en vasculitis. Entonces, lo primero es que estamos comparando la inducción con ciclofamida, que es un fármaco que tiene unas características, más un mantenimiento muy variopinto con micofenolato, con azatioprina, versus una terapia sostenida con rituximab. Entonces, a mí lo que me parece es que este estudio lo que nos habla bien es que nos habla de que se puede usar rituximab, de que posiblemente tenga una buena funcionalidad. Los estudios no pueden dar más de lo que ya pueden dar. Este es un estudio de cohortes pues, y de seguimiento de pacientes que fueron seguidos en unos centros que se especializan en este manejo, y ellos lo dicen claramente en la discusión. Los casos muy graves son para ciclofamida porque nadie se atreve a ponerles algo que no sea ciclofamida porque la prueba del tiempo lleva mostrando que sirve mucho antes de este estudio. Y los casos más refractarios son para rituximab porque usualmente se guarda como práctica usual. Entonces yo pienso que este estudio da evidencia de que se puede utilizar en miopatía inflamatoria, pero yo pienso que el gran problema que tiene este estudio es que está comparando una pregunta que no está bien hecha, porque está comparando ciclofamida 6 meses más un mantenimiento cualquiera que ni siquiera sabemos cuál es el mantenimiento ideal en este punto. Todos deberían haber tenido por lo menos el mismo mantenimiento versus rituximab de manera continua. Entonces yo pienso que solamente por ese hecho en el que la pregunta es falsa o la pregunta es falsa y no nos permite decir que rituximab sea mejor que ciclofamida. Nos permite decir que en casos seleccionados en el paciente que cumple los criterios, rituximab es una buena evidencia y es una buena opción y sirve. Pero creo que ahí parte de lo que tiene el problema es un problema de pregunta, que la pregunta no es clara en lo que quiere responder. Sí, lo otro también es como diferenciar pues, los escenarios, pues lo que mencionas, que pues, un escenario agudo que nos toca muchas veces es el antisintetasa, como falla respiratoria hipoxémica, soporte ventilatorio mecánico, pues digamos que sí, es necesario claramente hay ciclofosfamida y yo creo que sí, esa concepción la comparto de refractariedad en el tiempo, pues rituximab será como esa, pues incluso hay en estudios así grandes pues de cohorte, pues con varias enfermedades autoinmunes, donde rituximab se ve así como una terapia de rescate. Entonces, Incluso, incluso, profe Carlos Jaime, hay una cosa que llama mucho la atención y es que uno usualmente en enfermedad pulmonar de otro tipo, por ejemplo, no usa antiinterleuquina 6 y nosotros hemos tenido, por lo menos en la clínica, en el servicio, pacientes que han sido refractarios, que se les ha tenido que poner bloqueo de interleuquina 6 y le funciona. Entonces uno también se pregunta, ¿será que el mecanismo fisiopatológico es igual? No sé si se ha tenido alguna oportunidad de usar bloqueador de interleuquina 6 en miopatía. No, hasta el momento no, no he tenido experiencia con ellos. Entonces son cosas que le llaman la atención porque uno dice, por ejemplo, en esclerosis no pareciera que interleuquina 6 funcionara tanto y aquí sí. Entonces yo creo que también falta ver si efectivamente estamos en presencia de
de una enfermedad pulmonar igual o si tiene algún bemol que haya que considerar. Y claramente lo que dice Sebas son estudios multicéntricos que apenas hoy en día con la gestión de información que estamos teniendo y con la capacidad de trabajar integrados podremos hacer. Yo creo que es un estudio que nos reafirma que rituximab es seguro y que nos abre preguntas para investigar. Ok, gracias. Bien, para adicionar, pues, porque ya se discutió lo más relevante, es importante tener en cuenta que si se van a hacer estudios en el futuro, algunas de las variables son, digamos, pues no son como tan beneficiosas en la interpretación o tan útiles. Entonces, por ejemplo, el uso de pruebas pulmonares, listo, nos puede decir qué tanto compromiso restrictivo o si hay enfermedad pulmonar parenquimatosa, qué tanto compromiso obstructivo puede haber, pero hay que recordar que la función muscular también influye muchísimo en estas pruebas, e incluso otro tipo de compromisos como la fatiga, el malestar general. Entonces es importante empezar como a tener en cuenta otras variables. Y lo mismo para la disnea, ¿cierto? Que la disnea, aparte de que puede manifestarse en otras manifestaciones no asociadas a estas miopatías, también pues influyen en ella muchas cosas, como lo es la enfermedad pulmonar y también la muscular. Creo que no hay como otras cosas extras que se hablen en la discusión. Yo creo que es una cosa que siempre discutimos en el Club de Revista y es que todos los estudios tienen cosas buenas y cosas malas. Y este estudio, teniendo en cuenta lo difícil de su realización, aporta mucha información. Quizás la pregunta tenga algunos problemas en la pregunta como tal, pero creo que la información es válida y creo que le hace un favor a rituximab porque lo posiciona y nos muestra que es una opción segura y nos da datos que, pues digamos que nosotros empíricamente lo hacíamos, pero esto nos refuerza el concepto. Entonces, a mí me parece que es un estudio bonito y me parece que es un estudio que deja bien parado a Rituxi. Me parece que el hecho de que la pregunta no sea concreta no quiere decir que no se pueda sacar información muy valiosa. Y no sé los profes qué quieran decir como comentario final. No, yo diría que sí, el problema no es, pues no se puede interpretar por lo anteriormente descrito que pues, rituximab es superior a ciclofosfamida. Es una alternativa que se puede utilizar, pues, bien sea como terapia de rescate o de tener eventos adversos graves a ciclofosfamida. Y es lo mismo pues en enfermedad pulmonar intersticial. Uno no espera en ninguna enfermedad del tejido conectivo tener una mejoría dramática ni de la imagen, ni de las pruebas de función pulmonar, y siempre será estabilización. Que eso vaya de acuerdo a la clase funcional del paciente. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay, pues aporta por el número de pacientes y por el seguimiento esos datos, pero no se puede concebir pues que lo intentan en el título como un cabeza a cabeza o no inferioridad, no. Simplemente es mirar qué pasó con ambos grupos de tratamiento. Sí, o sea, vamos, a mí me parece importante porque se sigue obteniendo datos de que rituximab se puede utilizar, pero al momento todavía pues esos datos no nos permiten decir que es mejor que las otras opciones que tenemos disponibles. Y yo creo que esto para terminar, nos deja esa frase del doctor Eduardo Miller para recordarla, que lo que miente no es el dato, sino la pregunta. El dato es muy bonito, pero la pregunta, si está mal hecha, no responde lo que queríamos saber. Y la otra cosa que siempre decimos en el club de revistas, que todos los artículos, y este artículo es muy bueno, el hecho de que tenga ese problema no lo demerita por los datos que muestran, y es que todo artículo está lleno de cosas para sacar, y que así no sea lo que los autores quieren decirle puntualmente, si está lleno de información que a usted le sirve. Yo creo que con esto podemos dar por terminado entonces el club de revistas. Al doctor Anderson le agradecemos la presentación, al doctor Carlos Jaime y al doctor Sebastián, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por darnos sus puntos de vista. Ya nosotros estaremos enviando este fin de semana los artículos. Les adelanto de una vez que vamos a tener 2 pesos pesados en los artículos que son muy interesantes. El primero es el de Volcosporina en lupus, que va a ser un artículo importante porque es un medicamento nuevo probado para nefritis, y el otro va a ser el de Avacopan en vasculitis ancas, que es un artículo que posiblemente cambie la medicina
medicina. Entonces, enviaremos el club de revistas y los animamos a todos a que estén muy atentos porque son 2 artículos que cambian de manera importante la concepción de las enfermedades. Dicho eso, no nos queda más que decirles gracias totales. Feliz noche para Gracias, todos. buenas noches. Hasta Feliz noche. luego.